segundos. Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión de hoy. Creo que es un tema que nos afecta a todos, a todos los nefrólogos, ¿no? Saber que, aunque no estemos directamente como responsables de una lista de espera de trasplante o del equipo de trasplante de un hospital, es fundamental que estemos preparados para responder las preguntas de nuestros pacientes de diálisis y además que los podamos asesorar y ayudar a tomar decisiones porque son nuestros pacientes cuando están en diálisis. Sabemos que a día de hoy hay muchas más personas pendientes de un trasplante de los disponibles, con lo cual la opción del trasplante de vivo sabemos que es la mejor, como nos va a comentar ahora el doctor Pascual, con lo cual debemos todos contribuir a fomentar este tratamiento. El título de la sesión es Trasplante renal de donante vivo, implicaciones para el donante y el receptor. El ponente es el doctor Julio Pascual, nefrólogo de larga experiencia y sobre todo ha dedicado la mayor parte de su larga trayectoria al trasplante renal. Actualmente es el director médico del Hospital 12 de Octubre. Le agradecemos muchísimo que nos conceda la posibilidad de aprender de su expertise. Y nada, sin más, adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fabiola. Gracias a la Fundación Renal y a su equipo asistencial tan fantástico por esta oportunidad de compartir la experiencia de muchos años y la visión con un mensaje muy claro, que es que el trasplante renal de donante vivo es el mejor tratamiento renal sustitutivo para un paciente renal que, por supuesto, no tenga una contraindicación y disponga de un donante adecuado. Y a eso vamos a dedicar los próximos minutos. Voy a compartir la presentación. ¿Se está compartiendo? Sí, se ve. Muy bien. Pues como decía, vamos a dedicar estos próximos minutos a hablar de trasplante renal de donante vivo, qué significa esto tanto para el donante como para el receptor. Este viaje comenzó con el primer trasplante renal de donante vivo que duró durante años funcionando. Hubo muchos intentos previos fallidos, de rechazos inmediatos, de problemas quirúrgicos, médicos, etcétera. Y hubo un momento en el que en Boston, en el Mass General, se juntó un equipo liderado por un nefrólogo, aquí lo tenéis en el medio de la diapositiva. A su derecha tenemos al cirujano que hizo el implante renal, Murray, que finalmente sobrevivió los años suficientes como para recibir el premio Nobel por esta iniciativa. Y a la izquierda del doctor Merrill, el nefrólogo, tenemos al doctor Harrison, una persona pues bronceada, con calidad de vida, que es el urólogo, que hizo la extracción renal. Y aquí tenemos a la pareja de hermanos gemelos idénticos, a Richard Herrick, que fue el receptor, el paciente renal, y a su hermano Ronald, que fue el donante. Este grupo, liderado, como veis, en el centro por el nefrólogo, activó esta modalidad, esta posibilidad, y ahora veremos que fue un éxito. Este trasplante salió en el New York Times prácticamente un año después de que ocurriera, que se hiciera, porque había habido muchísimas portadas de periódicos norteamericanos resaltando el éxito del trasplante renal en tal pareja de donante y receptor, que pocos días después resultó fallido, acabó con el fallecimiento del paciente en diversas ocasiones. Ya los jefes del periódico no se fiaban del tema y salió en la página 33 en un suelto prácticamente un año después de la intervención. Afortunadamente, el paciente fue dado de alta con éxito. De hecho, vivió 8 años con el riñón funcionando, se casó con su enfermera, que tenemos ahí en la fotografía, y fue el primer trasplante real de éxito. Para conseguir hacerlo, los hermanos Herrick tuvieron que ir a ver al jefe de policía de Boston
a tomarles las huellas dactilares porque la normativa legal en aquel momento decía que solo se podían hacer trasplantes renales entre gemelos y la única manera de certificar que eran gemelos en aquella época era comprobando unas huellas dactilares completamente idénticas. La cirugía fue un éxito, el paciente fue dado de alta a los 13 días, ahí lo veis sentado en su silla de ruedas con su hermano, el donante, detrás. Edith Helm fue la primera receptora femenina de un procedimiento similar. Recibió en el año 56 un riñón de su hermana gemela idéntica y a la derecha de la diapositiva veis a las dos, hermana donante y receptora, con el doctor Murray, el cirujano, que también él fue el que implantó el riñón en Edith Helm. La donante aún vive en Oklahoma con 88 años, o sea que parece que en muchos casos la donación es segura. La Sociedad Española de Nefrología ha publicado una serie de recomendaciones en un largo y prolijo documento que se ocupa de todos los aspectos relevantes del proceso trasplante renal de donante vivo y que yo vivamente recomiendo a cualquier nefrólogo que lo tenga de libro de referencia, porque allí están las respuestas a muchas de las preguntas que nos hemos hecho. Yo quiero dedicar en este día, estos próximos minutos, a dos amigos nefrólogos que no solo se han dedicado en cuerpo y alma al trasplante renal, sino que lo han hecho literalmente. Y digo literalmente porque mi amigo el doctor Federico Oppenheimer, muchos años jefe de trasplante del Hospital Clínic de Barcelona, le donó un riñón a su hijo, ahí lo tenéis en la fotografía en la parte superior, y mi amigo Aji Jamali, vestido con unas zapatillas deportivas, con un aspecto juvenil, jefe del Departamento de Medicina en su día de la Universidad de Wisconsin y ahora en la Universidad de Maine, contactó con uno de sus pacientes amigos en la consulta y le donó un riñón. Es una donación directa de donante vivo, el donante era el nefrólogo, el receptor era un paciente amigo suyo que se hizo amigo suyo en la consulta de nefrología, con lo que vaya mi admiración y mi cariño a esos nefrólogos que también son donantes. ¿Cuáles son las implicaciones para el donante? Pues las primeras, que corre riesgos. Evidentemente, una persona sana se mete en un quirófano, le quitan un riñón y eso tiene sus riesgos, tanto de la intervención como del posoperatorio. Ahora veremos cómo los riesgos son mínimos, pero existen. Hay algunos pacientes de manera muy esporádica que como resultado de la intervención quirúrgica fallecen. La mortalidad es mínima, es de 3 por 10.000, como veis ahí, pero es superior a la de los pacientes que no se meten en un quirófano y no se hacen una nefrectomía. Como veis ahí en la tabla, hay 5 veces más riesgo de fallecer en los varones que en las mujeres, siendo mínimo el riesgo, es más frecuente en varones y es más frecuente en pacientes de raza negra. Luego veremos cómo hay algún otro factor de riesgo que también hay que considerar. En esta diapositiva podemos ver cómo el porcentaje de pacientes con algún tipo de complicación relacionada con el procedimiento es baja y es similar, completamente similar a la que cuando te quitan una vesícula, colecistectomía, te quitan el apéndice, apendicectomía, y es menos de la mitad de frecuente que cuando te quitan un riñón, pero es por un nódulo, por un carcinoma resecable, te quitan el riñón por ese motivo, tus complicaciones son más del doble. Y la estancia media en este momento, en la serie que revisa el doctor Scholl de Estados Unidos, es de 5 días de media para la donación de vivo, que es la mitad también que la que se necesita para una nefrectomía por otro motivo. De hecho, la evolución en el tiempo de esas complicaciones ha sido en descenso, de manera que en los últimos años se ha reducido a la mitad las complicaciones de la nefrectomía donante vivo, mientras que por el resto de cirugías similares en complejidad, pues se ha reducido solo un 20%. De la misma manera, el tiempo de ingreso hospitalario se ha reducido un 30% en la nefrectomía del donante vivo y se ha reducido en menor medida en otras indicaciones. Y también podemos observar cómo la tasa de reingresos después del alta es bajísima en la nefrectomía del donante vivo e inferior significativamente a la apendicectomía, a la colecistectomía o la nefrectomía
por otras causas. Y ello a pesar de que en los últimos 20 años hemos observado cómo la morbilidad del donante va creciendo. Es decir, cada vez hacemos más nefrectomía donante vivo para utilizar su riñón para un receptor en pacientes que tienen cosas, que tienen condiciones clínicas, tienen enfermedades, son obesos, tienen depresión o tienen problemas pulmonares o tienen hipertensión o tienen hipotiroidismo. Y el perfil del donante cada vez es un poquito más complejo y ello no ha redundado en más complicaciones, sino al contrario. El aprendizaje que van teniendo los equipos consigue reducir las complicaciones a pesar de que la complejidad del donante es cada vez mayor. Y aquí de nuevo repasamos en el registro americano las complicaciones y los riesgos que tienen algunos perfiles de donantes para tener alguna complicación más. La edad, el sexo masculino. Aquí en Estados Unidos es importante la modalidad de seguro que tienes. En España no hay aseguramiento privado para hacer trasplante, con lo que todos son pacientes en la sanidad pública. Y aquí aparece la hipertensión como el factor de riesgo más relevante para que aparezcan complicaciones en el donante. Utilizamos donantes vivos hipertensos, pero con la hipertensión bien controlada, con un fármaco, incluso con dos en algunos casos, y no hay mayor problema, pero la hipertensión efectivamente es un factor de riesgo que hay que controlar. Por poner un ejemplo puntual y muy cercano, aparte ya de la experiencia norteamericana, en el Hospital 12 de Octubre, en los últimos 6 años, hemos hecho 120 trasplantes renales de donante vivo. Ha habido alguna complicación, por pequeña que sea, en 22 de ellos, 18%. Hubo 4 complicaciones intraoperatorias, todas ellas resueltas dentro del quirófano, lesiones arteriales, suprarrenales, vena gonadal, etcétera, etcétera, que se resolvieron inmediatamente. Y las complicaciones son en todo caso menores, grados 1, 2 y 3 de Clavien-Dindo, ninguna complicación que ponga en riesgo la vida del paciente, que son la 4, y ninguna complicación que resulte en su muerte, que es el grado 5, o sea que en 6 años ninguna complicación relevante, todas ellas perfectamente controlables y muy similares, incluso menores, a cualquier cirugía de la misma entidad. A mí particularmente me preocupa un poco más los posibles riesgos que una persona sana a la que se quita un riñón pueda tener a largo plazo. Hubo una serie de artículos en las revistas más importantes, New England, JAMA, etcétera, en las que como no se hacía un adecuado macheado, una adecuada comparación entre el grupo de donantes y poblaciones similares, se llegó a decir que los donantes renales, aquí lo tenéis en la línea continua, tenían una mortalidad que incluso era inferior a la de la población similar que no donaba. Esto era venirse muy arriba. Esto no es cierto porque aquí el problema es que los donantes estaban mucho más sanos, estaban mucho más controlados que la población general, y no quiere decir que donar reduzca la mortalidad, simplemente que se ha seleccionado a una población más sana. Con estudios más adecuados y con el paso de algunos años, comenzamos a ver algún estudio que nos puso una bandera roja en cuanto a que la donación aumentaba los eventos cardiovasculares y aumentaba la mortalidad. Y este fue el clásico estudio noruego, digo clásico porque a pesar de que se publicó en 2014, se ha convertido en un clásico en la literatura de trasplante renal de donante vivo. Nos asustó porque la mortalidad a partir de los 10 años comenzaba a crecer en los donantes y se mantenía, digamos, estable en una progresión solo asociada a la edad en los controles. Esa diferencia de mortalidad a partir del 10º año nos inquietó mucho, suscitó muchísimos debates. Yo recuerdo perfectamente algunos debates encarnizados en los congresos europeo y norteamericano de trasplante con los propios noruegos, porque yo particularmente desde el principio observé, y así escribimos alguna carta a revistas importantes, explicando que la diferencia fundamental entre los donantes y los controles para asumir ese aumento de mortalidad era que el grupo de donantes tenía 46 años de media de edad y el grupo de controles prácticamente 38 años. Esa diferencia de 8 años en la edad justifica por sí sola esa diferencia en mortalidad, como se ve
en los estudios grandes poblacionales en la población norteamericana, en la que la población de 46 años tiene esa curva de mortalidad con la edad, aquí la tenéis en rojo, y la población de 38 años, para asemejarla al grupo de controles de la similar condición de edad, 38 años, igual que en el registro este noruego que hemos comentado, en azul, tiene una mortalidad inferior. Y que, como veis, es absolutamente superponible en las curvas a lo que ocurre con la comparación de donantes y receptores. O sea que toda la diferencia proviene de la diferencia de edad que tienen. Y de hecho, el otro elemento de duda o de riesgo que puede ser, oye, ¿y si te quitan un riñón, llegas a diálisis con más frecuencia y antes que el paciente que conserva sus dos riñones? Hay un aumento de enfermedad renal crónica avanzada a largo plazo en los donantes renales. Si uno hace un estudio con 100.000 donantes renales, hay un mínimo porcentaje que llega a diálisis y esto es más frecuente que en la población general. Lo que ocurre es que siendo más frecuente es de 0,27 a 0,76%, que eso es menos del 1% de riesgo. De manera que si lo representamos aquí gráficamente, pues este donante que vemos aquí coloreado en naranja es el que llega a diálisis y todos los demás se mantienen obviamente fuera de diálisis. O sea que cuando uno le explica al donante renal cuáles son los riesgos o a qué se expone con su donación, hay que explicarle que hay un mínimo porcentaje de pacientes que pueden llegar a diálisis antes con un riñón que con los dos y por tanto es un riesgo que hay que asumir. ¿Y cómo de riesgo? Pues mucho menor que el riesgo que tiene una persona de contraer otro tipo de enfermedades, de fallecer por cardiopatía isquémica, es decir, el riesgo absoluto es menor del 0,5% y por tanto es un riesgo que la inmensísima mayoría de donantes es capaz de asumir y de hecho nosotros, por ejemplo, en la experiencia del 12 de octubre nunca hemos tenido un paciente, un donante que haya llegado a diálisis, ni por disminución de masa renal ni por cualquier otra patología. De hecho, un fenómeno curioso que nos ocurre cuando revisamos profundamente en cohortes grandes cómo evoluciona la función renal de los donantes, ahí vemos cómo la población general, de manera fisiológica, en azul, con esa línea media en negro, vemos cómo el filtrado glomerular medido va bajando en torno a 1 mililitro por minuto al año. Esto lo sabemos de cuando estudiamos la carrera. El filtrado glomerular va disminuyendo con la edad y es un fenómeno fisiológico. Sin embargo, en los donantes renales, por el fenómeno de compensación contralateral del riñón, yo a una persona le quito un riñón y el otro riñón va supliendo esa función, de manera que con el paso de los años, ese descenso fisiológico de filtrado glomerular no se produce, se mantiene menor, porque si la media normal pues es de 70, 80 mililitros minuto en una persona de 50, 60 años, aquí a lo mejor tiene 70, 65, 60, pero se mantiene completamente estable en los años subsiguientes. De hecho, hay una calculadora que os aconsejo, pues si os queréis entretener, en la página web transplantmodels.com tenéis la calculadora de Grams que metiendo algunas variables como la edad, el género, la raza, el filtrado glomerular estimado por la ecuación CK de EPI, la presión arterial sistólica, medicación antihipertensiva, índice de masa corporal, diabetes, etcétera. Si metemos nuestras características, somos capaces de ver el riesgo que tendremos de padecer enfermedad renal crónica avanzada durante los siguientes 15 años o durante el resto de nuestra esperanza de vida. Yo para esta charla he metido mis datos y tengo un 0,28% de riesgo de enfermedad renal crónica antes de donar un riñón en los siguientes 15 años y 0,56% el resto de mi vida. Bueno, eso para el que tenga ganas de saber el riesgo que tiene, es un riesgo muy similar al que tiene cualquier donante renal. Y de hecho, hay otra calculadora de Massey, publicada en JASN hace 5 años, con una muestra de más de 100.000 donantes norteamericanos, en la que metiendo algunas características somos capaces también de saber cuál es el riesgo de enfermedad renal crónica avanzada después de donar.
¿Cuál es la función renal adecuada para donar? Las guías CADIGO en esto son muy simples y, en mi opinión, muy limitadas. Simplemente dicen, por debajo de 60 ni hablamos, por encima de 90 estupendo, y entre 60 y 90 comentaremos. La decisión es individualizada e influyen muchos factores. Y aquí, por ejemplo, no tiene en cuenta ni la edad, ni el género, ni nada, y me parece una aproximación muy superficial. Sin embargo, las guías británicas, que son las que finalmente hemos adoptado en mayor o menor medida en la Sociedad Española de Nefrología, hemos visto cómo atienden al filtrado glomerular que sea suficiente para que después de donar se mantenga dentro del rango de la normalidad para la edad y el sexo, que parece una perogrullada, pero tiene su tabla. Si cogemos miles y miles de personas, les medimos el filtrado a lo largo de su vida, observamos que según la edad, que es la columna de la izquierda, y según el género, pues tenemos un límite de filtrado glomerular por debajo del cual no debe ser aceptable la donación renal porque no conseguiremos una función renal adecuada el resto de la vida del donante. Y por tanto, tenemos un donante de 70 años, el límite de filtrado con el que la donación es posible son 67 si es un varón y 59 si es una mujer. Porque aunque le quitemos el 50% inicial, rápidamente va a compensar al menos el 50% de la otra mitad y va a mantenerse con los siguientes años de esperanza de vida que tenga, que pueden ser 15 o incluso 20, un filtrado glomerular perfectamente adecuado y, como hemos visto antes, estable. Ese es el rango que hemos asumido en las recomendaciones españolas y aquí pues lo tenéis a disposición para poder ver si un paciente tiene 60 años, que es mi caso, por ejemplo, con 76 mililitros minuto, mi médico me debería dar semáforo verde para ser donante y no ponerse estrecho, porque muchas veces los médicos somos más estrechos en estos temas que los propios donantes, que están deseando donar a su familiar, a su amigo, etcétera, etcétera. También se ha visto que puede haber un límite en algunas unidades, por encima o por debajo, edad límite mayor para donar, edad límite inferior para donar. Curiosamente, cuando preguntamos, por ejemplo, esto es una encuesta en unidades británicas, no tenían ningún límite inferior de edad 31 de 44 unidades. En 10 casos el límite era 20 años y en 3 casos era 21 años. Y la edad máxima para donar era ninguna edad máxima como límite, la edad no es un criterio para donar, 38 casos, y lo ponían en 70 en 3 casos y en 75 años en otros 3 casos. Yo tengo muy claro, después de tantos años de experiencia, que no existe una edad límite por arriba. Cualquier persona, tenga la edad que tenga, si reúne los criterios de salud, de función renal suficiente, etcétera, puede ser un donante vivo y soluciona de una manera impresionante esa constelación tan tremenda que a veces supone la aparición de una enfermedad renal crónica que requiere diálisis en una familia, en una pareja, etcétera, etcétera. Y si tienes 70 años y 2 riñones y estás sano o sana, darle un riñón a su cónyuge, por ejemplo, soluciona un problema gravísimo que puede ser realmente muy satisfactorio, tanto para la unidad de diálisis como para la de trasplante, como para la propia familia. Tengo alguna duda más en el límite inferior. Considero que una persona mayor de edad, 18 años, como bien sabéis ahora, va al juez y le dice, quiero cambiar de sexo. Y no hay ningún problema, y cambia de sexo. Donar un riñón con esa edad a un novio, a una novia, a un amigo, yo creo que debemos ser muy cuidadosos, muy estrictos, mirar caso a caso, revisarlo muy a fondo. Como bien sabéis, no tengo tiempo para extenderme mucho. Hay muchos filtros y muchas garantías, hasta llegar incluso al juez. El donante, el receptor, el equipo médico, el cirujano, el coordinador de trasplante, etcétera, van en grupo. Ahora cada vez se hace más telemático, pero solían ir al juzgado a pedir permiso judicial para la donación y el juez vela porque no haya habido tensión, no haya habido presión inadecuada, etcétera, etcétera. Con una persona tan joven, 18, 19, 20 años, a mí me parece que hay que tener cuidado y ser estrictos, no por supuesto contraindicarlo,
pero sí ser estrictos con el asunto. Porque el primer paso es la información adecuada. El objetivo de esa información es obtener el consentimiento del donante para la donación. Y no es un momento, no es un acto, no es un evento ese consentimiento. Es todo un proceso de información. El programa de trasplante es el responsable de establecer que ese donante tiene la capacidad para entender la información, que se le transmite toda la información, que la entiende y que actúa voluntariamente. De nuevo, en las recomendaciones españolas hay un largo capítulo y algunas referencias en otros capítulos más para que todo este proceso informativo sea exhaustivo y sea adecuado. Por supuesto, no hay estudios aleatorizados, no hay revisiones sistemáticas, lo que hay es muchos años de experiencia en esta modalidad. ¿Cuál es el ámbito en el que esta información es más eficiente y más aconsejable? A mí no me cabe ninguna duda. Antes de que el paciente necesite diálisis y en una unidad de enfermedad renal crónica avanzada acreditada y con experiencia, en la que haya nefrólogos, enfermeras referentes, equipo de apoyo, psicólogo, trabajador social, etcétera, etcétera. En ese entorno, al enfermo se le ofrece la mejor modalidad de tratamiento sustitutivo, que es el trasplante renal de donante vivo, antes de llegar a diálisis, antes de necesitar urgentemente hacerse una fístula, ponerse un catéter, y ese es el escenario ideal. A partir de ahí, nunca es tarde si la dicha es buena y, por tanto, si el paciente ya está en la unidad de diálisis, ya está haciéndose peritoneal, etcétera, etcétera, hay que informarle y rescatarlo para la mejor modalidad y preguntarle, ¿dónde está tu donante? ¿Dónde vamos a encontrar esa persona que te done un riñón? No, doctor, déjeme. No, sí, venga, vamos a dedicar un rato a pensar qué familia tienes, qué hermanos tienes, tienes algún amigo íntimo, tienes una cuñada, una prima. Vamos a buscar ese donante porque para ti va a ser la mejor modalidad. Esta es la propuesta que parece un poco compleja, pero ahora os comentaré lo sencilla que es de las guías CADIGO para la toma de decisión y la asunción de riesgos para decidir si un donante es adecuado o no. Y ahora os diré que yo en esto soy transgresor. No me gusta la orientación CADIGO y ahora os explicaré por qué. Aquí tenemos al candidato A, que por una serie de factores cae por debajo del riesgo que el propio programa de trasplante ha establecido como límite para asumir ese riesgo. El candidato A es sano, prácticamente no tiene factores de riesgo, es joven, es perfecto, tiene una capacidad para entender lo que tiene que entender alta y, por tanto, adelante, no hay ningún problema. El candidato B es un poquito peor, tiene más edad, tiene alguna morbilidad mayor, tiene riesgos porque fuma, sobrepeso, es de, por ejemplo, de raza negra, o es un varón en vez de una mujer, etcétera. Bueno, pues no llega al límite que yo he establecido como riesgo para decir que no, pero está un poco más cerca. Pero bueno, el candidato B, adelante. Sin embargo, el candidato C tiene una serie de factores de riesgo para los que yo decido, yo como médico de trasplante y responsable del programa, decido que no voy a asumir los riesgos que ese paciente tiene de tener complicaciones, ese mínimo riesgo de mortalidad, etcétera. Este paciente C excede, o esta persona, que todavía no es un paciente, es un potencial donante, excede el límite de riesgo que yo como programa me he marcado y ya digo, no me sirve, rechazo la donación aunque el paciente quiera optar a esa modalidad. Y se dice que esta filosofía se basa en lo denominado riesgo aceptable. Menos del 1% de riesgo de complicación, ok, por encima del 3% nunca aceptaremos. Yo estoy en contra de esta filosofía y pienso que no hay límite para que yo, como programa de trasplante, acepte a un donante como tal. Yo tengo que explicarle al donante todos sus riesgos y tengo que invertir mucho tiempo, tengo que invertir más de una visita, más de 2 visitas para que a ese donante y a su familia, a su receptor al que le va a destinar el riñón, etcétera, todo el mundo que quiera participar en ese proceso, yo explicarle todos los riesgos que asume. Y al final, el que asume los riesgos no es el médico, es el donante. Y por tanto, le tengo que explicar, sus riesgos son X, X, Y, Z,
Y usted, en un marco de confianza, decide si los quiere asumir o no. Y esto no viene en las guías CADIGO ni en ninguna guía. Esto viene de la experiencia de entender que muchos donantes son capaces, por solucionar el problema que su familiar o su amigo o su esposo, etcétera, tiene con la enfermedad renal, asumo más riesgos que los que asume mi propio equipo médico. Y eso hay que respetarlo porque otro de los riesgos que no hemos estudiado bien en los últimos años son los riesgos de la falta de autonomía para decidir, de la falta de capacidad para donar ese riñón. Los hermanos Herrick, desde que el hermano donante le da el riñón al hermano receptor, mejora su relación. Fijaos en su mirada de complicidad, de amor, de entrega, etcétera. Y yo como médico, poniéndome estrecho, porque si tiene hipertensión o tiene sobrepeso y tiene un riesgo de llegar a enfermedad renal avanzada y a diálisis del 1% más que su compañero que no va a ser donante, etcétera, pues niego esa posibilidad, ni siquiera me la planteo. Estoy cometiendo un error. Porque se han investigado mucho los riesgos de donar, pero se han prestado muy poca atención a los beneficios de donar. Los beneficios para el que dona, los beneficios para el receptor, para la familia, para los amigos, para toda esa constelación a la que me refería. Ninguna atención a los daños de contraindicar la donación y debemos estudiarlos de manera mucho más sistemática. Por cierto, un donante no es un paciente renal. Nosotros no convertimos a una persona sana en un enfermo renal. La nefrectomía, para donar, le quita a ese donante en torno a un 30% de su función renal después de la hipertrofia compensadora. Con lo que hay algunos que quedan por debajo de 60 mililitros minuto de filtrado. Pero no hay la menor evidencia de que esa situación sea una enfermedad renal crónica grado 3, como diría el estadiaje clásico. Oye, entre 30 y 60 grado 3, entre 15 y 30 grado 4. Pero eso es en enfermos renales crónicos con patología estructural, con una enfermedad renal crónica intersticial, con una patología glomerular, con una vasculitis, con un lupus, con lo que sea, no con un riñón contralateral sano. Si yo tengo 50 mililitros minuto con un riñón sano sin ninguna patología estructural, no tengo enfermedad renal crónica. Y yo no debo ser clasificado ni estigmatizado como enfermo renal crónico por simplemente ser un donante renal. Yo soy un donante renal, un monorreno estable, no un paciente renal. Bien, y los próximos 4 minutos voy a decir, oye, esto es más conocido. ¿Cuáles son los beneficios para el receptor? ¿Cuáles son las implicaciones para el receptor? Bien, pues el registro español de enfermos renales, con 100.000 casos de enfermos renales terminales o en diálisis, trasplante, etcétera, etcétera, pues sabe ya cuáles son los riesgos de fallecer en tratamiento renal sustitutivo en España. El factor más relevante es la edad. Si yo tengo más de 75 años, me moriré mucho antes en diálisis que si tengo 50. Esto tampoco es un gran descubrimiento, la biología es lo que tiene. Cuando yo voy ganando años, voy ganando mortalidad. La diabetes, como causa de enfermedad renal terminal, tiene un 27% más de mortalidad que la no diabetes. Las mujeres, por una vez, están más protegidas de fallecer que los varones y, por tanto, ser del sexo femenino conlleva un 15% menos de mortalidad que en el masculino. Estar en diálisis peritoneal, ajustado por edad, sexo, diabetes, etcétera, también tiene un riesgo inferior que en otras modalidades de mortalidad, pero lo que con diferencia más impacta la mortalidad es no conseguir un trasplante renal, que multiplica por 8 el riesgo. Multiplica por 8 si es un donante vivo, multiplica por 5 si es un donante fallecido. Es decir, que la supervivencia del paciente trasplantado, y aquí lo tenemos en rojo, que es del 60% a 17 años, es llamativamente superior a la supervivencia sin trasplantar, que es lamentablemente del 7% a 15 años. Los pacientes con diálisis prolongada, años y años sin recibir un trasplante, pueden sobrevivir,
pero es excepcional. Lo que no es excepcional es sobrevivir 20 años con un trasplante funcionante. Evidentemente, aquí están los sesgos. La población que consigue trasplantarse es mucho más sana, evidentemente lo sabemos. Cuando diferenciamos entre trasplante renal de donante fallecido y donante vivo, en azul el fallecido, en rojo el vivo, la diferencia es llamativamente superior en preservación de mortalidad, en supervivencia, en el trasplante renal de donante vivo. Y por eso decimos que con diferencia es la mejor modalidad de tratamiento renal sustitutivo. Y aquí tenemos algunos datos que van mejorando cohorte a cohorte. En la cohorte más reciente, a 2 años, el paciente tiene un 94% de supervivencia si recibe un riñón de donante fallecido, un 98% si lo recibe de donante vivo, y el riñón le funciona a los 2 años al 88% si el donante es fallecido y al 95% si el donante es vivo. Son datos extraordinarios del registro europeo y que demuestran que las dos modalidades de trasplante son las mejores de tratamiento renal sustitutivo, pero la de vivo es un poco superior. A mí me gusta esta gráfica del registro de la ETA porque ilustra lo que todavía nos queda por hacer. El trasplante renal es estupendo, mejora mucho la calidad de vida y la supervivencia, pero estamos todavía lejos de conseguir las cifras de supervivencia de la población general. En esta gráfica observamos en el eje vertical, aquí tenemos la edad del paciente en diálisis y trasplante, en el eje horizontal tenemos la esperanza de vida de los pacientes y los puntos negros representan la esperanza de vida de los pacientes que tienen en un momento determinado una edad concreta. Si yo tengo hoy 60 años, voy a vivir, aquí tengo el punto negro, 20 años más. Si yo tengo 50, voy a vivir 30 años más, etc. Si yo estoy en diálisis, esos mismos años son muchísimos menos, en azul. Si yo tengo hoy 50 años, viviré en diálisis 9 más. Si yo tengo 30 años, viviré 15 más. Y si yo tengo 75, viviré 5 más. Y en rojo, si me trasplanto. Como veis, es el doble que en diálisis. Pero estamos lejos de lo que sobrevive la población general. Con lo que tenemos todavía mucho trabajo y la diferencia de mortalidad en el enfermo renal, se trasplante o no, respecto de la población general, es todavía muy amplia y es la que mueve y justifica todos los esfuerzos que hacemos por hacer las cosas cada vez mejor y progresar. Todavía tenemos que rellenar ese gap de diferencia de mortalidad entre ser enfermo renal y no serlo. Y esto es particularmente llamativo en las edades más jóvenes, aunque parezca mentira, porque los pacientes mayores, hagas lo que hagas, ya tienen una expectativa de años de vida inferior. Aquí lo malo es el paciente entre 15 y 44 años, que en la población general tiene una mortalidad mínima cercana al 0,05% y que, sin embargo, cuando está en cualquier modalidad de diálisis, sea hemodiálisis o sea peritoneal, es 20 veces más, 25 veces más en este caso. En trasplante es 10 veces más y es una exageración. Estas diferencias se estrechan en la edad avanzada, con lo que los pacientes jóvenes, con todavía mayor motivo, tenemos que centrarnos en ellos. Simplemente comentar que para el receptor también tiene mucha implicación la investigación y el progreso que intentamos hacer cada vez más en las pautas de inmunosupresión, que tratamos de hacer tratamiento ajustado e inmunosupresión personalizada, estimar el riesgo de cada paciente y progresar por ahí, pero sin duda el mayor progreso que podemos hacer con ellos es fomentar el trasplante renal de donante vivo, que es la mejor modalidad y la más exitosa capacidad que tenemos para sacar de una mortalidad bastante impresentable a nuestros pacientes renales desde hace muchos años. Tenemos que hacer medicina de precisión, tenemos que hacer seguimiento de los pacientes de manera muy adecuada, pero lo que tenemos que hacer sobre todo es que el porcentaje de donante vivo que hacemos en nuestro país, que llegó a ser de 9 por millón de población y que representó casi el 15% en 2014 de todos los trasplantes renales que hicimos, comenzó con el boom de la donación en asistolia
y el aumento de donación de cadáver comenzó a declinar, con el COVID bajó todavía más y ahora parece que está repuntando. El año pasado hicimos 350 trasplantes renales de donante vivo, 7 por millón de población, y eso nos coloca en unas cifras, como veis, muy inferiores a las de muchos países de nuestro entorno. Yo estoy contento de trasplantar de vivo menos que en Arabia Saudita o en países sospechosos, pero no estoy nada contento de trasplantar mucho menos que en Estados Unidos, Suiza, Canadá, Japón, Noruega, Dinamarca, Suecia, etc. Y creo que los programas de donación y trasplante en nuestro país deben favorecerse el crecimiento contundente de los programas de trasplante renal de donante vivo, que además tienen una distribución muy irregular de unas comunidades autónomas a otras. En Cataluña, con 17 por millón, es la líder en España de siempre, la líder histórica, y continúa y persiste ese liderazgo. En otras comunidades han crecido mucho, Galicia, Andalucía, País Vasco, pero en otras, como por ejemplo Madrid, nos mantenemos en la media nacional y yo creo que tenemos muchísimo margen para ello. Y para terminar, resumiendo, ¿cuáles son las barreras para expandir estos programas? En primer lugar, y fundamentalmente, los riesgos. Y luego algunas otras cosas. Los seres humanos tenemos un gran instinto de protección. Somos egoístas. Los hombres, los varones, más que las mujeres. Por eso, 2/3 de los donantes vivos son mujeres y 2/3 de los receptores son hombres. Esto sí que es una brecha de género que los políticos no se centran. Para eso estamos los nefrólogos, para decir, basta ya de esta discrepancia de género y vamos a estimular a los varones a que sean donantes igual que las mujeres. Los nefrólogos no nos acabamos de creer que esta es la mejor opción para el paciente en enfermedad renal crónica avanzada. Somos los primeros en tener 1000 dudas. No nos lo planteamos como primera opción y opción fundamental, y en muchos sitios todavía, y aunque parezca mentira, y a mí me parece mentira todavía, en muchas unidades ni se plantea como opción. Esta es una diapositiva que yo utilicé hace 11 años, 12 años en el Congreso de la Sociedad Española de Nefrología y creo que lamentablemente continúa vigente. Se puede traer aquí a esta charla sin pensar que se ha quedado anticuada. Creo que los nefrólogos somos los responsables de que en España se trasplante poco receptor con un donante vivo. Y para concluir y resumir, el trasplante de donante vivo es el mejor tratamiento para el enfermo renal. Es imprescindible expandir estos programas. El objetivo es hacerlo antes de diálisis, pero nunca es tarde. Pensar que tenemos suficientes riñones de donante fallecido es un grave error y nos impide acercarnos a la mejor modalidad de tratamiento. Los riesgos a corto y largo plazo son asumibles, deben compartirse y permitir una decisión autónoma, y es, por supuesto, nuestra responsabilidad seguir a los donantes renales en nuestras consultas a muy largo plazo y analizar su evolución. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Julio Pascual, doctor Pascual. Creo que nos has ilustrado, yo creo que todo el abanico de posibilidades que nos podíamos plantear. Y entonces, bueno, David dará paso a si hay preguntas. Sí, adelante. Ha sido una charla provocativa, con lo que yo no me creo que no tengáis preguntas. Os animo de verdad a que planteéis el debate abierto, porque lo he hecho muchas veces y entiendo perfectamente las inquietudes y las dudas que puedan surgir con una donación renal, sobre todo cuando en el fondo también sois corresponsables de todo ese proceso. Así que adelante y encantado de debatir y de responder a lo que consideréis oportuno. Bueno, mientras la gente se anima, yo te quería preguntar. Normalmente, como tú bien has dicho, ¿no? Pues lo ideal en el escenario es la unidad de ERCA, que sobre todo pues hay pacientes que están mucho tiempo trabajando todo el proceso de toma de decisiones, de elección de tratamiento. Pero es verdad que hay muchas veces que hay un tanto por ciento de pacientes que entran de manera
aguda, un catéter y al poquito tiempo lo trasladan a los centros extrahospitalarios de diálisis. Entonces, te pregunto, ¿cómo podríamos desde los nefrólogos de centros de hemodiálisis abordar este tema? O sea, yo creo que hoy precisamente la charla era para que estuviésemos en conocimiento de todas estas cosas, pero ¿cómo te parece que sería la mejor manera de abordarlo con pacientes que sabemos que no han podido hacer ese proceso, que han llegado a diálisis de manera muy rápida, que evidentemente los mandaremos a estudiar en lista de trasplantes si consideramos que es un candidato, pero ¿qué podíamos hacer más? Mira, yo creo que evidentemente es un proceso de la máxima complejidad. Para eso nos hemos hecho nefrólogos, porque es que si no nos hubiéramos hecho otra cosa. Nos hemos hecho nefrólogos, sabemos que nuestro paciente es un reto y cada paciente es un proyecto y es una complicación de proceso en sí misma. Cuando yo tengo un paciente que me llega de un centro hospitalario a mi centro de diálisis con un catéter, mal dializado, con problemas, bueno, pues tengo que estabilizarlo, tengo que conseguir meterlo en la dinámica, formarlo, hacer diálogo con él y con su familia de qué es lo que le ha pasado, etcétera, etcétera, pero tengo que tener en la cabeza que la mejor opción para ese paciente, aunque haya entrado así en diálisis de manera incidente, aguda, etcétera, su mejor tratamiento de futuro es un trasplante renal de donante vivo. Tengo que hacer ese viaje mental porque la inmensa mayoría de nefrólogos creo que no lo tienen integrado en su proceso mental de decisión con su paciente. Pensamos rápidamente, le tengo que hacer la fístula, etcétera, y a lo mejor resulta que ese paciente ya tiene un catéter y tiene un familiar dispuesto a donarle un riñón inmediatamente. A veces el problema ya no es, bueno, a veces no, con muchísima frecuencia el problema no es el centro de diálisis ni el nefrólogo del centro, es el propio centro trasplantador, que a veces tarda en darte la cita, no te hace las exploraciones complementarias a tiempo, pero tú tienes que insistir no para estúdiemelo como receptor de trasplante de donante fallecido para la lista de espera. No, no, es que he detectado que tiene un potencial donante vivo. Y yo en ese momento lo puedo enviar a una unidad a la que yo quiera. Y tengo que ser lo suficientemente inteligente y tengo que tener a mi paciente en el centro para decir, a este paciente le tocaría tal unidad de trasplante. Pero claro, aquí es que no hacen trasplante de donante vivo. O hacen uno al año. Pues lo voy a mandar a este otro sitio. Porque en la inmensa mayoría de comunidades autónomas en España esto se puede hacer y se puede canalizar al paciente a una unidad de trasplante de experiencia y de prestigio que haga trasplante renal de donante vivo, porque yo al final soy el responsable de ese proceso en mi paciente. Y entonces yo creo que la información, me tengo que formar para saber cómo puedo establecer ese vínculo con el paciente y su familia para conseguir informarle adecuadamente y no obtener su consentimiento para donar un riñón, sino su consentimiento para enviarlo a una consulta donde se abra ese proceso, que es la consulta de la unidad de trasplante específica de trasplante renal de donante vivo. Y es mi responsabilidad, tengo que tenerlo en la cabeza y detectar ese tipo de parejas, donante-receptor, en mi centro de diálisis, aunque el paciente lleve solo 10 días viniendo aquí con un catéter. Yo creo que eso es un cambio de paradigma relevante, poco frecuente, lamentablemente hasta ahora, pero que en buena medida es el futuro. ¿Dónde está tu donante? Porque esta va a ser tu solución. Sí, yo lo creo así, que tenemos que incluirlo. Es verdad, yo creo que cuando nos llega un paciente a un centro, pues tenemos muchas cosas que hacer con él, sin ninguna duda, que empiece un tratamiento duro y acoplarse a todo, pero sí que es verdad que en todo ese proceso a veces se nos olvida a lo mejor meter este requisito, esta información. Y se nos olvida, y que es que, si te das cuenta, es que se nos olvida la mejor opción. Que no te digo que sea la opción del 100% de pacientes, ni del 40, ni del 30, ni del 20, pero es la opción para el paciente que sí puede tener un donante potencial. Y en ese caso, esa sí que es la mejor opción. ¿Sabes de alguna iniciativa? O sea, porque una cosa es, digamos, la atención personalizada con el paciente, concreto tu paciente y su familia.
¿Hay alguna iniciativa que se haga una información más allá del Día del Donante? Me refiero que se convoque a gente, familias, pacientes renales y se dé una charla sobre esto. Bueno, no conozco, a mí no me cabe duda que los centros grandes que hacen mucho trasplante de vivo tienen iniciativas de estas. Ahora mismo no te podría decir nada. Yo creo que este es el típico asunto en el que también la Fundación Renal tendrá que poner un poco y tendrá que poner la iniciativa encima de la mesa. Y yo creo, sinceramente, que sería una gran aportación al enfermo renal, que la propia Fundación Renal, muy centrada históricamente en la enfermedad renal crónica avanzada que requiere diálisis, ahora que estáis implicados, y me consta que estáis implicados en las unidades de ERCA, en algunos centros, etcétera, iniciativas de fomento del trasplante renal de donante vivo, de información a las familias, de información a los propios pacientes, sería extraordinariamente recibida por la comunidad nefrológica, porque yo creo que hace falta. Creo que hay una mano levantada, no sé, en el chat. Por favor. Porque la suma de enero... Sí. Hola, buenos días, doctor Julio. Hola. En primer lugar, felicitarte porque me has esclarecido muchísimo absolutamente todo. He aprendido más que en toda mi vida profesional a nivel de donante vivo. Te quería hacer una consulta relacionada con las personas extranjeras que se dializan en las unidades o en los hospitales, que en algunos casos sí que nos hacen consultas relacionadas con mi padre o mi madre o mi hermana me quiere donar un riñón, pero claro, vive en Latinoamérica. La mayoría de los casos, al menos, que yo tengo detectados son en Latinoamérica. E incluso, bueno, pues son pacientes que en un momento dado tienen su situación administrativa correcta y añadida. Yo no sé si desde tu experiencia o desde vuestra experiencia se coordina con los equipos nefrológicos, con los nefrólogos del país de origen, si se inician los tratamientos en el país de origen, si merece la pena que el paciente... No sé cómo va. Sí, es una pregunta muy, muy pertinente que nos ha ocurrido en diversas ocasiones y lo hemos resuelto trayéndonos a la donante en un viaje normal y corriente porque para esa donación los requisitos administrativos, etcétera, son mínimos. No hay que hacer nada con el equipo nefrológico de origen porque si te das cuenta hay una persona sana en el país X que quiere donar un riñón. Todo el proceso de análisis, de búsqueda, de preparación, etcétera, pues se hace aquí. Evidentemente, habrá centros que, como no lo han hecho nunca, para ellos será un mundo, un problema, y dirán, oye, pues esto no sé cómo resolverlo, pues tendrán que ponerse a hacerlo. Los que ya lo hemos hecho, tenemos ese camino andado y hay centros concretos en el 50% de comunidades autónomas en España que ya tienen este tema bastante más resuelto y que, por supuesto, no acarrea coste para el donante, no acarrea coste para el receptor, ni para nadie. Otra cosa es esa pareja que, por ejemplo, vive en los países árabes y que decide venir a hacerse un trasplante renal de donante vivo a España, en un hospital privado que tiene un programa de ese tipo. Esto existe, y existe sobre todo en Cataluña, en la Fundación Puigverd, en el Hospital Clínic, pero eso... El paciente, que es el receptor, y el donante viven en Abu Dhabi, vienen, se hacen el trasplante y se vuelven y pagan su factura. Eso no lesiona el sistema público español, no quita un riñón de la lista de espera, porque no hablamos de donante cadáver, es sencillamente un procedimiento autolimitado para una pareja. Esto de la donación dirigida a un paciente de la sanidad pública de otro país, yo creo que está bastante resuelto en muchas unidades. No te digo que sea rutina, porque no es frecuente, pero hay casos y se puede resolver. Muchas gracias. Yo lo que veo aquí no es que sea una mano levantada, hay un chat, Lola, que pone enhorabuena por la charla, una ya la has respondido, ¿crees que se puede abordar la donación de vivo en las unidades de diálisis? Que es lo que me has contestado antes. Sí. Y uno de los problemas que tenemos en las unidades es el retraso en las pruebas de trasplante, que además retrasa mucho el trasplante. ¿Cómo creéis que podríamos abordarlo junto a los hospitales? Y bueno, que quizá podríamos promover un nuevo proceso de toma de decisiones en las unidades, como un segundo proceso, ¿no? Cuando llega. Claro, quiero decir que ahí doña Lola tiene siempre creatividad, chispa y seguro que entre vosotros sois capaces de activar esto. Es muy difícil que un hospital
con un programa de trasplante grande y que tiene dificultades en lista de espera de pruebas, etcétera, acelere esas cosas, las active. Yo creo que vuestra responsabilidad y vuestra capacidad ahí es limitada. Yo creo que la donación de vivo está muy priorizada en muchos sitios, porque entendemos que no podemos hacer esperar a la pareja durante meses, como a veces lamentablemente se hace esperar al candidato para el trasplante renal de donante cadáver, que en el fondo estás diciendo, bueno, si va a tardar 3 años en trasplantarse o 2 años en trasplantarse, porque espere un mes más no pasa nada. En la donación de vivo, hombre, nos movemos más y tratamos de priorizarlos para hacer el TAC, para hacer la visita al urólogo, etcétera, etcétera, de una manera protocolizada y coordinada. Vale. Hay una mano, ¿no? David, ¿das paso? Sí, no está identificado. Claro, sí, sí, Marisa. Hola, soy yo. José Luis, perdón, sí. Y luego, Sí. si somos un poco breves, que hay otra pregunta de Maribel. Pues sí, una pregunta muy breve. Bueno, enhorabuena por la ponencia. De entre los tipos de donación de donantes vivos, ¿qué hay más? ¿Entre parejas, de hijos a padres, de padres a hijos? Y luego, ¿por qué genera, bueno, yo he escuchado bastantes veces a pacientes cuyos hijos les quieren donar, pero ellos no quieren? Porque, bueno, pues de alguna forma les da como miedo, ¿no? O les da reparo, pues, que luego igual sus hijos lo pudiesen necesitar por algún motivo. ¿Esto cómo se puede...? Sí, gracias. En este momento en España, la mitad de las parejas son parejas afectivas, son esposos o parejas, la mitad de los donantes que en este momento tenemos. La otra mitad se divide de padres a hijos, que es como 2/3 de la otra mitad, y luego hay también otro tipo de familiares y donaciones afectivas entre amigos, que esto es poco frecuente, pero existe. O sea que la mitad son esposos, más o menos, y la otra mitad habitualmente son hermanos, padres, de padres a hijos. Hay un pequeño porcentaje de hijos a padres, y ahí nos encontramos con que si el hijo tiene 30, 35 años, el padre tiene 65, 70, en primer lugar produce una cierta inquietud en el equipo nefrológico, en primer lugar, porque dice, hombre, tienes 30 o 35 años, te vamos a quitar un riñón, tu padre o tu madre ya tiene casi 70, bueno, pues eso, hay centros donde esto es un problema. Nosotros eso, con la experiencia y los años, también lo hemos ido superando. Es decir, si un hijo plenamente adulto y consciente quiere hacer pasar a su padre o a su madre unos próximos años con vida con calidad, y la modalidad de trasplante de vivo, insisto, cuando sale bien, que es casi siempre, es la mejor modalidad, pues damos semáforo verde y vía libre. Claro, cuando en esa constelación el hijo propone donar al padre y el padre dice que ni hablar, hay poco más que hacer. Le podemos intentar convencer, pero si es el padre el que se niega, y nosotros no vamos a presionar, no vamos a... Es un tema de acuerdo entre ellos. Hay padres que lo aceptan de buen grado, madres que lo aceptan, pero luego los hay que dicen ni hablar. A mí, por ejemplo, me costaría mucho trabajo que mi hija me donara un riñón. Me costaría trabajo porque es un tema ya también de percepciones, de sensibilidades. Yo ya te digo, no me he puesto en el lugar 100%, pero a mí me costaría. Hay padres-hijos, hay parejas de padre-hijo que todo fluye, va perfecto, y luego además el vínculo que se establece es mucho más intenso y tú los ves luego en la consulta y es una locura, es un milagro. Pero a veces los padres se niegan, efectivamente, y ahí apretamos poco. Vale, damos paso a Maribel, que estamos ya fuera de tiempo, por favor. Vale. Bueno, Julio, lo primero, darte la enhorabuena por tu charla. Bueno, Maribel, ¿tú qué haces ahí? Hola, yo aquí, metida. Bueno, estoy jubilada, pero como soy vocal de trasplante de sede, me parecía interesante escucharte. Que Maribel sabe de esto más que yo, ¿eh? No. Yo era una pregunta o ver qué se puede hacer, porque la enfermería yo creo que es un papel importante en la donación de vivo, en las consultas, y porque la mayoría de los hospitales trasplantadores carecen de la consulta de enfermería, hacen el trabajo, pero no se están consideradas como tal consulta,
tanto por parte de la dirección de los hospitales como en muchos por parte inclusive de los compañeros de los médicos. Entonces me gustaría saber qué se puede hacer para fomentar, porque yo creo que es importantísimo el papel que hacemos. Bueno, yo Creo lo que he hecho hasta ahora. Creo que es totalmente esencial que la enfermería cobre un protagonismo muy relevante en todo este proceso. No digo nada ya en la unidad de ERCA en general, sino en el proceso de trasplante, de información, de acompañamiento. La enfermera o enfermero tiene muchísima más paciencia, es capaz de administrarse el tiempo mucho mejor que nosotros los médicos y su papel es absolutamente esencial en este proceso. Luego otra cosa es la consideración que tanto por parte de la jefatura de servicio como a veces por la propia supervisora de la unidad, Sí. que dice, bueno, tengo muchas necesidades, no sé si debo pedir esta enfermera tal y cual. Ahí ya es cuerpo a cuerpo, ahí ya es unidad por unidad, no tengo varita mágica, tengo mucha sensibilidad con el tema y desde luego donde yo esté, la enfermera de trasplante estará, eso seguro, y tendrá consulta propia y tendrá agenda y tendrá un trabajo sistemático para mí esencial en la unidad de trasplante. Y eso va por barrios, va por sensibilidades y por medios disponibles. ¿Qué te voy a contar a ti? Sí. Vale. Bueno, tenemos dos preguntas por el chat, una que tenemos que ceñirnos un poquito a la hora que hemos propuesto por respeto a todo el mundo que está esperando. Entonces tenemos que cerrar la sesión y pido disculpas. Fabiola, si quieres cerrarla tú, que estoy con Luis en el fondo. Estás sin micrófono. David, ¿las preguntas por chat o cerramos la sesión? Bueno, venga, pregúntalas muy rápido y las contesta rápido el doctor. Eso sería a mi correo. Las comentas, por favor. A ver. Es que no las veo bien, ¿las ves tú? Ah, vale, sí, ahora. Gracias por... Es Freddy, o sea, Alfredo. Gracias por la charla, doctor Pascual. Le pido disculpas porque no he podido conectarme al inicio y no sé si ha comentado con anterioridad. ¿Tendría un límite de edad para proponer una donante de vivo? Y segunda pregunta, aunque no tenga tanto que ver con la donación de vivo, ¿qué concepto tiene, bajo su experiencia, los programas de donación de anciano con anciano? A ver, David, voy a hacer, David, que es nuestro controlador del tiempo. Fíjate si voy a ser rápido. No hay límite de edad y, por supuesto, sí a las parejas donante-receptor de edad avanzada. Un sí rotundo. Vale. Y la otra, a ver... Doctor Pascual, gracias por su ponencia. Mi curiosidad es respecto a lo que comentaba usted, que en el proceso de donante vivo se sentaba con su paciente en la búsqueda de esos potenciales donantes. Me gustaría saber cómo fue la respuesta de estos pacientes a su propuesta. Gracias. Bueno, han sido tantos durante tantos años que no te puedo dar una muy concreta. Con algunos no es posible, pues realmente no hay un donante adecuado y en otros casos hemos conseguido detectar donantes insospechados, familiares hasta cierto punto lejanos, amigos, etcétera. O sea que es todo un proceso para invertir tiempo y para invertir energías en esa búsqueda acompañada con el paciente. Yo creo que la pregunta no es como la actitud del paciente, si se siente muy invadido cuando tú le propones esa búsqueda. Que depende mucho. Vale. Evidentemente, el marco de confianza, por eso ponía yo la fotografía del pájaro en mi dedo. Ahí tiene que haber una confianza y un clima privilegiado que no se alcanza el primer día y que también está en la habilidad del médico y de la enfermera saber cómo crear ese ambiente. Y una vez que eso se crea, pues no hay nada más importante para ese receptor que buscar realmente la solución para su problema. Perfecto, pues yo creo que hemos dado respuesta a todo. Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que es un tema vital y que seguramente tendremos que procesar nosotros, pues hacer una nueva toma de decisiones dentro de las unidades de diálisis para rescatar todo esto que nos ha podido a lo mejor hacer en las consultas. Y nada, pues agradecer nuevamente. Muchas gracias a todos los que habéis estado. Ha sido un exitazo, ha habido muchísima audiencia. Así que es un tema que suscita interés sin ninguna duda. Así que nada, pues... Muchas gracias a todos. Seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias. A todos.